Good morning, everyone. Buenos días a todos. Bienvenidos al quinto panel de este simposio sobre las instituciones financieras corporativas en la zona rural. En este panel abordaremos la CFC y el financiamiento agrícola, un componente fundamental de este simposio. Así que bienvenidos, soy Carlos Cuevas. Soy un consultor principal en el Banco Mundial y mi papel principal hoy es el presentarles a su moderador, que lo haré en un momento. Luego tendré algunos comentarios sobre la presentación. Permítanme repasar algunos de los aspectos prácticos en primer lugar. Asegúrense de poder escuchar correctamente el evento. De no poder hacerlo, vayan a la configuración de audio y escojan el idioma en que prefieran escuchar, porque habrá interpretación en inglés, francés y español. En la parte inferior de la pantalla, seleccionen uno de los 3 idiomas utilizando el icono de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla. Si no necesitan interpretación porque entienden a todos los oradores, pueden dejar la interpretación apagada. Para hacer una pregunta a los panelistas, seleccionen el icono de preguntas y respuestas que está junto al icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Si desean hacer algún comentario, utilicen el cuadro de chat que se encuentra en la parte media de la parte inferior de la pantalla. Los participantes tendrán apagados los videos y micrófonos durante el evento. Una vez que el evento concluya, seleccionen el botón de salir para salir de la conferencia. Nos queda solo una sesión de cierre mañana. Pueden registrarse para esa sesión y recuerden que estamos grabando esta sesión y que vamos a brindarles la grabación luego del simposio en el sitio web listado en la pantalla, cfi-internationalsymposium.org. Es ahora para mí un gusto dar la bienvenida a David Gerbrands. Espero haber pronunciado bien su nombre. Un colega muy estimado para moderar la sesión. Y yo estaré aquí y volveré más tarde. Gracias, David. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Una cálida bienvenida a todos desde los Países Bajos. Como pueden ver, estoy en mi casa. Esto es lo normal en esta época. Antes uno hubiera volado a Washington para asistir a este tipo de seminario, pero es fantástico contar con tantos colegas para concentrarnos en la CFC y el financiamiento agrícola. Hoy vamos a hablar acerca de los retos y oportunidades que vemos para la CFC en esta área. Y me complace muchísimo el poder presentarles a panelistas con tanto conocimiento. En primer lugar, me gustaría darles algo de contexto sobre la temática que vamos a tratar, darles un panorama de qué manera la Fundación Rabo trabaja con este tema. El Banco Rabo, como muchos de ustedes saben, por su propia índole, es un banco cooperativo. Nosotros hemos cambiado el modelo de gobernanza de manera considerable en función de la normativa europea. Fue necesario que volviéramos a ser una organización de primer nivel, pero seguimos siendo corporativo y eso se traduce en nuestra misión para tener un mundo mejor. Estas son palabras grandes, pero el punto central aquí es que esto tiene que ver con un mejor mundo y la finalidad de nuestra organización puede ayudar en tal sentido. Y nosotros no creemos que podamos hacer esto juntos. Nadie puede cambiar por sí solo el mundo, de manera tal que es una misión muy grande. Por otro lado, nosotros somos lo suficientemente humildes para saber que tenemos que hacerlo de consumo con otros.
Tenemos la Fundación Rabo, que es una entidad separada del banco que se concentra la fundación en el impacto. Nosotros brindamos asesoría, invertimos en economías emergentes, trabajamos mucho con las instituciones financieras corporativas porque creemos que pueden hacer una diferencia. Ese también es el motivo por el que nos hemos aliado con el Banco Mundial, por el enfoque que están poniendo en este punto. Pasemos a la próxima diapositiva y veamos algo de material sobre lo que veremos hoy. Aquí pueden ver algo de muy alto nivel. Les voy a mostrar una serie de números de alto nivel. Esta no es una ponencia universitaria. Para mostrarles cómo está el financiamiento agrícola en el mundo. En azul pueden ver los créditos agrícolas como porcentaje del PIB y en marrón o negro pueden ver el valor agregado de agricultura como porcentaje del PIB, las personas y en amarillo el empleo agrícola como porcentaje del empleo total. Pueden ver que en las economías de América del Norte los créditos son similares a la contribución al PIB y al empleo en agricultura. Podemos ver allí entonces una economía muy madura, donde estas cosas están bastante equilibradas. Por otro lado, cuando pensamos en África, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, el punto del espectro. Pueden ver que el crédito para la agricultura es mucho más bajo que la contribución al PIB y todavía menor con respecto al nivel de empleo en agricultura. Después podemos ver los niveles en las economías emergentes. Ahí podemos ver que en nuestras economías, por ejemplo, en los Países Bajos, no hay tanto trabajo por hacer. Nosotros en Rabo consideramos con orgullo un siglo de labor en Países Bajos, la manera en que hemos trabajado de manera cooperativa, brindando créditos agrícolas. Nosotros vemos que los nuevos retos no tienen que ver tanto con el acceso al financiamiento, sino como con la sostenibilidad. Pero nuestro panorama es muy diferente al que vemos en otras regiones. Hoy vamos a ver entonces de qué manera las IFC pueden contribuir a cerrar estas brechas entre estos tres elementos en otros sitios. Entonces, ¿qué es lo que hace que las IFC no puedan progresar? Suponiendo, claro está, que ya estén en las zonas rurales, tiene que ver con el alcance y la escala. Se concentran en brindar servicios a segmentos específicos de clientes. A veces hay dilemas, hay que escoger entre ser un animal social o trabajar en pro del crecimiento económico con principios comerciales. Esto a veces genera que los sistemas se concentren en la parte inferior del mercado y no pueden crecer con sus miembros principales. Tampoco pueden incorporar conceptos de financiamiento de cadena de valor. Y estos son temas a tener en cuenta. Si consideramos a la agricultura como una actividad de cadena de valor y solo nos concentramos en la parte inicial, financiando a los productores agrícolas, tal vez sea difícil incorporar a los demás segmentos de la cadena de valor. También tenemos que tener en cuenta el tema de la escala en cuanto al volumen, el acceso al capital. Podemos pensar también que la escala es baja en cuanto a la capacidad de crecer, en cuanto a las tecnologías que pueden adoptarse en los bancos, de manera tal que son el alcance y la escala los dos elementos a tener en cuenta cuando estamos pensando en qué es lo que hace que las IFC no puedan cumplir con la promesa hecha al sector rural. ¿Cómo hacer que las cosas funcionen? Nosotros hoy vamos a hablar de algunos ejemplos de América Latina, África, sudeste asiático. Vamos a pensar
en la digitalización. Esto es algo que todos tenemos presentes. Nosotros en Rabo hemos organizado diversos seminarios en todo el mundo y le preguntamos, bueno, ¿en qué están pensando en este momento? Y uno, por cierto, sabe que la respuesta de todos va a tener que ver con la digitalización. Todos están buscando soluciones digitales para resolver temas de eficiencia, de proximidad, de evaluación de riesgo en función de los datos. Y el Banco Rabo no es distinto. Nosotros estamos invirtiendo mucho con respecto a nuestras inversiones en el ámbito rural, considerando los principales productores agrícolas, sea en América del Norte, Brasil, Australia, así como también a los productores más pequeños en Kenia, Nigeria y en otros países. También estamos pensando en la digitalización desde la perspectiva de la cadena de valor y su ecosistema, viendo de qué manera la digitalización puede permitirnos trabajar con el financiamiento del comercio de las materias primas. En el Banco Rabo nosotros estamos en una situación muy similar a la de otras instituciones financieras con las que hablamos. Tal vez la escala o los números sean diferentes, pero la filosofía y las estrategias a menudo presentan un nivel de solapamiento. Yo diría que hay que ver quién logra hacerlo bien y organiza esto a través de alianzas inteligentes. Y esa podría ser la próxima generación de instituciones financieras exitosas. También se piensa mucho acerca de cómo llegar a nuevos segmentos y la manera en que esto puede permitirnos tener más impacto y hacer que las cadenas de valor den resultados para más personas. En segundo lugar, la sostenibilidad ambiental. Por cierto, el Banco Rabo es un banco que se ve muy expuesto al medio ambiente y consideramos esto como un valor, como un elemento muy importante. Y son las personas quienes nos impulsan, nos dicen, bueno, ¿qué están haciendo con respecto a la política ambiental? ¿Qué están haciendo los Países Bajos? Bueno, estamos muy orgullosos de nuestros métodos de producción en los Países Bajos, baja emisión, eficiencia elevada, pero también debemos pensar acerca de una transformación porque los Países Bajos tiene demasiado nitrógeno y las personas piensan que nuestro banco debe desempeñar un papel importante en tal sentido. También, por supuesto, lo que tiene que ver con el respaldo de los interesados y la colaboración. No puede haber una estrategia adecuada en la agricultura sin contar con una buena gestión de los interesados, estando en sintonía con ellos y con la participación de los sectores público y privado. Vemos que son muchos los temas por abordar y realmente me complacería mucho, bueno, pasemos a la próxima diapositiva primero. Me complace mucho presentarles a los principales panelistas del día de hoy. Tengo que comentarles primero que el señor Chintala no podrá acompañarnos, ha enviado sus disculpas. Nosotros habíamos anunciado su participación, pero lamentablemente no pudo acompañarlos hoy debido a reuniones de último momento que tuvo en su banco. Nosotros no lo hemos reemplazado al señor Chintala, pero bueno, tendré más tiempo para hacer algunas preguntas al señor Carlos Cuevas y habida cuenta del sector en que trabajo, será muy bueno tener su perspectiva también. Pero sin más, permítanme presentarles a los panelistas para hoy. Es un gusto contar con ellos. Tenemos al señor Gerardo Almaguer, no sé si he pronunciado correctamente su nombre, que es el presidente y director ejecutivo de Développement International de Jardin, DID, desde enero de 2019, así que hace 2 años que ocupa este cargo y es un muy buen momento para empezar justo antes de la pandemia con un nuevo cargo. Él es un emprendedor, un hombre de negocios, trabaja con mucho tiempo con DID, trabajó también en Panamá, Colombia
y en diversos otros sitios. Estamos hablando entonces con alguien que tiene experiencia en muchos temas. Es siempre muy positivo, además, tener la perspectiva como director ejecutivo y el trabajo hecho en el terreno. Él tiene mucho conocimiento también sobre el trabajo de las cooperativas. Es un gusto contar con usted. Y el otro panelista, antes de pasar a las preguntas, es el señor Daniel Uva, lo conozco muy bien. Hemos trabajado mucho con él en Mastercard y él es una de nuestras principales contrapartes. Me complace que esté con nosotros esta mañana. Él es el jefe de desarrollo de mercados para el este y el sur del África y tiene una gran trayectoria en la banca, el sector financiero también, pero también ha trabajado en el área más práctica de la agricultura con TechnoServe, si no estoy equivocado, y en el sector de las telecomunicaciones móviles. Sé que Daniel tiene una visión muy interesante en relación con la agricultura y lo digital y la mezcla de las dos, y me parece muy bueno que nos acompañe esta mañana. Entonces, tal como nos hemos organizado hoy, tenemos un par de temas. Nos vamos a concentrar en cómo hacer esto de la digitalización y en vista de que solo tenemos dos panelistas en el día de hoy. Tal vez no necesitemos los 90 minutos, pero veamos cómo nos va y esto también nos dará más tiempo para preguntas del público. Mis colegas Ruby y Guillermo podrán tomar nota de las preguntas y trataremos de contestarlas todas. Muy bien, entonces pasemos directamente al por qué y al cómo. Y le quisiera hacer la primera pregunta a Gerardo y que dé más detalles sobre lo que usted hace. No tuvimos unas diapositivas que expliquen su organización, pero entiendo que usted trabaja con inversiones y asistencia técnica y tal vez nos pueda decir por qué las cooperativas financieras son tan importantes en el financiamiento agropecuario, pero por qué al mismo tiempo es tan difícil que entren en este sector. Bueno, buenos días. Muchas gracias, David. Y en principio agradecerle la invitación a participar en el panel. Bueno, yo soy el presidente y director general de Desarrollo Internacional de Jardin, que es un componente del movimiento cooperativo de Jardin, ¿verdad? El movimiento cooperativo financiero más grande de América del Norte. Y DID, Desarrollo Internacional de Jardin, fue creado hace 50 años por Desjardins para compartir en los países de desarrollo todos los valores, principios cooperativos y la experiencia del grupo en Quebec es el principal financiador del sector agropecuario, entre otras cosas. Hablamos de los desafíos de las cooperativas y lo que quisiera empezar a decir es que nosotros en nuestra experiencia de D&D con el sector agropecuario, con el movimiento cooperativo, lo primero que entendimos es que había un elemento fundamental y era que no podíamos solamente enfocarnos en trabajar con las cooperativas financieras, que teníamos que asegurarnos que todos los diferentes actores del ecosistema estaban siendo también acompañados para tener una adecuación entre la evolución del sistema financiero, de las cooperativas financieras, con la evolución del ecosistema. Entonces, en ese sentido, hace algunos años empezamos a trabajar, sí, con las cooperativas para reforzar sus procedimientos, sus productos, su enfoque para otorgar mejores y más servicios a los pequeños agricultores, pero a la misma vez asegurándonos que hay actores que también acompañan a los diferentes elementos del ecosistema, que era muy importante eso, porque si no, no podríamos avanzar y asegurarnos de cerrar esta brecha entre el rol de las cooperativas frente a los desafíos del sector agropecuario. Entonces, primera lección es, no es suficiente trabajar solamente en desarrollar las capacidades de las cooperativas, porque las cooperativas o el sistema financiero o la capital es solamente un medio, un elemento más necesario en todo el ecosistema agropecuario, pero no suficiente. Desde el punto de vista de las cooperativas, varios elementos a señalar y hemos estado trabajando en diferentes países, como lo decía,
con diferentes contextos, diferentes niveles de madurez de los sectores, pero que representan algunos desafíos que son muy comunes. Y el primero de los cuales, y creo que tú dabas algunos elementos en tu introducción, es tener y asegurar que tenemos una metodología y un enfoque especializado adaptado a las necesidades del sector agropecuario, que no podemos continuar atendiendo a este sector que tiene características y riesgos muy particulares con metodologías o enfoques estándar. El conocimiento profundo de la dinámica del ecosistema agropecuario es fundamental para poder realmente elaborar o desarrollar respuestas que van realmente a atacar a las necesidades reales del sector. Otro elemento fundamental desde nuestro punto de vista es que la cooperativa financiera debe verse como un integrante más de la cadena de valor y no como un elemento externo. Eso es fundamental porque implica que la cooperativa tiene que ser más proactiva, tiene que estar en contacto permanente con todos los agentes de la cadena de valor. Tiene que saber qué es lo que está pasando con cada uno de esos agentes de la cadena de valor para poder nuevamente brindar respuestas. No podemos, como instituciones financieras, jugar un rol pasivo esperando que se arreglen todas las cosas afuera y solo vengan cuando requieren el acceso al capital. Somos, las cooperativas, un actor necesario, no suficiente, pero necesario en la cadena de valor. Entonces, debemos asegurarnos que estamos mucho más en contacto. Y hablo de todos los actores de un ecosistema, desde los centros de investigaciones, que estamos entendiendo qué está pasando en los centros de investigación, cuáles son las nuevas tendencias que se están desarrollando, cómo es la dinámica de los proveedores de insumo, los niveles de comercialización, las asociaciones de productores, los desafíos de infraestructura, los desafíos que enfrenta el pequeño agricultor. Tenemos que aprovechar al máximo la fuerza del modelo cooperativo, la fuerza de la proximidad que nos da el hecho de estar en las zonas rurales, que en muchos de los casos las cooperativas es la única institución financiera en las regiones. ¿Cómo aprovechamos más esta fuerza? Bueno, viéndonos como un actor más, buscando sumar y no simplemente siendo un espectador. Y creo que ahí es un elemento fundamental que va a llevar que las cooperativas entiendan que deben tener un rol mucho más activo, y en ese rol más activo es aprender a escuchar lo que el sector realmente necesita para nosotros brindar las respuestas que sean adaptadas y no estar pensando desde nuestras oficinas cuáles pensamos que son las soluciones que el sector agropecuario requiere si realmente no hemos estado en comunicación y en contacto permanente. Y hablo en contacto permanente inclusive desde el pequeño productor. Lo decía, Desjardins es el principal financiador del sector agropecuario, y su implicación dentro de todo el ecosistema es fundamental. Es un contacto permanente con todos los actores, y eso es una de las cosas que permite justamente poder evolucionar con el sector. Y llevo mi primer punto: tenemos que asegurar que el nivel de evolución de todo el ecosistema es de la misma manera. No podemos creer que las cooperativas van a ir mucho más rápido y el ecosistema va a estar en otro nivel. Thanks, Gerardo. That's well. Muchas gracias, Gerardo. Entendido, entonces, las cooperativas son una especie de araña en la tela de araña, pero también hay cuestiones sobre la viabilidad. Tienen que hacer tantas cosas para los miembros y tienen que fijarse en la comunicación con los miembros, y estoy completamente de acuerdo con su perspectiva, pero eso también plantea una serie de interrogantes. Y yo veo que usted lo ha abordado desde el punto de vista ecosistémico, y me gustaría usar esto como puente con nuestros amigos que están en el grupo, porque normalmente ellos no se les invita
a los proveedores de crédito, de tarjetas de crédito, hablar de este financiamiento, pero yo sé que usted, Daniel, se concentra mucho en ofrecer servicios en el medio agrícola. Tal vez nos pueda explicar qué es lo que hace Mastercard en este ámbito, por qué es importante moverse en esa dirección y tal vez abordar directamente el tema de la institución financiera cooperativa como una especie de araña en la telaraña que se mencionó. Muchas gracias, me complace mucho estar aquí. Soy Daniel Uba, soy miembro del trabajo de desarrollo de Mastercard en el sur y el este de África en una división que se llama Crecimiento Estratégico. Mastercard es una compañía tecnológica y de pagos y cuanto más digitalicemos los flujos de pagos en las instituciones financieras globalmente, nos damos cuenta de que hay una mayoría de la transacción de transacciones que se mantienen en efectivo. Y ese es un desafío que tenemos que solucionar. Eso se vincula muy de cerca con nuestra misión y queremos seguir haciendo las cosas bien y haciendo el bien para la gente. Y Mastercard se ha comprometido a traer a 1.000 millones de personas y a pequeñas y medianas empresas a nuestro entorno en 2025. Y eso en ese grupo hay un 25% de mujeres. Ese es un porcentaje de los que están ahora excluidos financieramente. Y creemos firmemente que la digitalización y nuestro trabajo con Mastercard en el espacio de los pagos se puede aprovechar como desde el punto de vista de la experiencia para atraer más comunidades al entorno de la inclusión. No solo la inclusión financiera, sino la inclusión digital. Entonces, otra cosa que hemos aprendido como una lección fundamental al pensar en los miles de millones de personas que no tienen acceso a servicios en la actualidad o que hoy en día no tienen servicios financieros, vemos el hecho de que la mayoría de estos grupos de población están en zonas predominantemente rurales. Tomemos dos continentes, África y Asia. Más de 1.000 millones de personas viven en la base de la pirámide y hoy no están recibiendo los servicios adecuados porque no son visibles en el ecosistema. Ahora, al hacer esto y al enfocarnos en esto, hay que señalar también otro aspecto importante. La mayoría de estos individuos dependen de la agricultura, no solo para sus medios de sustento, sino como fuente de ingresos. Entonces, tienen que ver qué está sucediendo en el ámbito. eh, y hay digitalización que otros miembros del sistema están realizando. Y nosotros en Mastercard creemos que la tecnología puede traer visibilidad a esas personas e incorporarlas en las operaciones que se llevan a cabo en las zonas rurales, donde viven muchos de estos agricultores. Ahora, la lección fundamental aquí es que el llegar a alcanzar a esos productores agrícolas es un desafío. Por eso el movimiento cooperativo como actor en este espacio es algo crítico para nosotros. ¿Cómo podemos aprovechar el movimiento cooperativo al nivel de la producción, donde los agricultores se están organizando para poder producir y tener acceso a los mercados y también en otras partes de la cadena de valor con organizaciones que son miembros de estas cooperativas y que pueden ser instituciones financieras importantes? Hoy en día, como las operaciones son manuales, como hay invisibilidad y como no se puede atraer inyección de capital, esto no está sucediendo. Entonces, eso es lo que nos emociona en Mastercard, es decir, que podremos ofrecer una tecnología que sea capaz de abrir las puertas para la digitalización en el último tramo, dirigido a la base de la pirámide para que puedan estos individuos identificarse
y poder vincular a estos individuos con el mercado y ofrecer un medio y una medida por la cual estas personas puedan captarse digitalmente y que las instituciones financieras puedan así reducir el riesgo de llegar a estas personas cuando ofrecen servicios financieros. Eso es lo que nos entusiasma. Y el último punto importante es que estos movimientos cooperativos tienen relaciones y alcanzan el último tramo. Y esto puede aprovecharse como actores de ecosistemas. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenidos al club, entonces, concentrándose en el refinanciamiento desde la perspectiva de Mastercard. Estoy de acuerdo con usted en que aprovechar las tecnologías es crucial para las IFC. También deben acercarse a sus clientes de esta manera. Ustedes como gran fintech aprovechan a nivel de la organización lo que la cooperativa hace para que ustedes puedan llegar a esos productores agrícolas. Y esa es una perspectiva interesante, creo. Usted ha planteado un par de cuestiones también. Algo que vemos con nuestra asesoría es que es más fácil organizar las transacciones en las zonas rurales que organizar los créditos que se dan en las zonas rurales. Creo que eso tiene que ver con el nivel de detalle, con lo que Gerardo decía también acerca de la manera en que se hace la organización y pensar la cadena de valor y el acceso a mercado y los insumos. En cuanto al uso de la tecnología y a medida que las transacciones se vuelvan más accesibles y el crédito se convierte en más fácil de obtener, por ejemplo, en un país como Kenia, donde todos pueden obtener un crédito pequeño. Esto también genera preguntas con respecto al plano del sector público, lo que tiene que ver con la normativa para la CFC y las salvaguardias que es necesario tener para proteger a estas instituciones. Carlos, me gustaría pedirle que reflexione sobre este tema. Gracias, David. Ahí estamos, entonces, yo quería abordar el tema de la normativa, justamente. Esto está conectado con lo que Daniel mencionaba acerca de la diferencia entre la gran escala, bueno, de los productores agrícolas pequeños y los que son de mediano tamaño y los que son grandes. Hay gran diversidad en cuanto al nivel de acceso que tienen ellos, empezando desde la infraestructura con que cuentan asociada con la tecnología y la capacidad de usar esa tecnología. También quería mencionar algo más, dado que me pidió que abordara la cuestión reglamentaria. Uno de mis temas favoritos, en realidad, tiene que ver también con el tema de utilizar como garantía los bienes muebles. Para mí, esto permite ver esta brecha entre el crédito agrícola y la contribución al PIB. Y parte de esa contribución, en mi opinión, puede tener con el hecho de que los bienes muebles o personales muchas veces no son aceptados como garantía para los créditos. Eso hace que los productores agrícolas no puedan tener acceso al crédito con ese tipo de garantía. Y del lado reglamentario, ese es un factor crítico. Ha habido muchísimos estudios al respecto para ver qué se acepta y cuál es el tipo de interés que se genera
y la manera en que uno puede registrar esto y también cómo hacer el cumplimiento. También definir el interés que se utiliza. Esto tiene que ver con la diferencia entre el valor de una vaca en Nebraska, en los Estados Unidos, y el valor de una vaca, digamos, en Paraguay o en Kenia, en Kisumu. Hay un valor de mercado para las vacas, por supuesto, pero la vaca de Nebraska puede usarse como garantía porque el marco regulatorio así lo permite. Ese no es el caso en muchos otros países del mundo. Yo trabajaba brindando asistencia técnica en Chile en mis primeros años profesionales y las vacas estaban marcadas y esa vaca era la garantía, y si la vaca no estaba ahí, uno no podía hacer cumplir el contrato porque la vaca se cayó por un acantilado. Y eso es parte del contexto regulatorio que tenemos que tener en cuenta. Y las normas que permiten una transacción u otra. Y creo que es importante ver reformas en cuanto a la normativa en muchos países. Otro ejemplo que seguramente todos conocen son estos sistemas de lo que se reciben los depósitos. Esto requiere un marco normativo que establezca qué es lo que puede ser este depósito. Los créditos permiten la clasificación de los créditos que hacen que estos resguardos de almacén de depósitos sean válidos, estos recibos de almacén. Eso es algo que quería señalar también. Además de lo que todos nosotros sabemos sobre cuestiones de índole general de acceso al financiamiento formal para las personas en las zonas rurales, por ejemplo, la prueba de residencia de un productor agrícola en Etiopía. La persona vive junto al camino. Tal vez no tenga una libreta de identificación. Entonces, ¿cómo tener acceso al mercado financiero, en particular para el crédito agrícola? Volviendo a los bienes muebles, bueno, hace una gran diferencia incluso dentro de un mismo país, en la existencia de registros y también para lo que tiene que ver con el cumplimiento. Los tribunales están llenos de casos donde no es posible hacer cumplir un contrato donde no se ha pagado el préstamo. Las normas tienen que hacer que sea más fácil el gestionar ese tipo de cuestión y ese tipo de contrato. Sé que Gerardo va a hablar más acerca de las cadenas de valor, pero esa es como una lista de verificación, ¿no? De qué tipo de contratos hay que tener para que las IFC puedan ser parte de esta red, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. De nuevo, esto plantea un par de preguntas y se las voy a pasar a Gerardo. Nosotros escuchamos entonces de instituciones que creen firmemente en lo que pueden hacer las cooperativas en términos del valor. Y creo que lo que decía Carlos acerca de esta garantía moral en lugar de la banca formal. Pero este tipo de colateral moral, el conocer al miembro, el tener esa proximidad con el miembro, ¿podría compartir algunos ejemplos del trabajo de DID acerca de lo que están haciendo? Y también tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿Qué hacer para mitigar el riesgo crediticio al brindar estos pequeños créditos? ¿Y cuál es un nivel de riesgo aceptable? Porque no estamos hablando solo de impacto social. ¿Podría brindar algunos ejemplos o tal vez explicar de qué manera esta garantía moral podría reemplazar el registro formal del que habla Carlos? A difficult question, I know. Sé que es No, una pregunta difícil.
Gracias, Daniel. De hecho, es una pregunta muy interesante que nos lleva a justamente entender que un elemento fundamental que debemos buscar todos los actores de un ecosistema agropecuario es cómo mitigar los riesgos. Y creo que el enfoque en algunos sectores, en algunos países, ha estado equivocado buscando transferir el riesgo. ¿Quién está dispuesto a aceptar ese riesgo? Y buscamos porque consideramos que el riesgo es elevado. En lugar de enfocarnos a cómo todos los actores, y nuevamente no desde la perspectiva de la institución financiera, cómo todos los actores buscamos mitigar el riesgo. Y hablo de los actores públicos y privados. No hay ninguna garantía mobiliaria o inmobiliaria que va a venir a compensar la no productividad de un campo agropecuario. No hay ninguna garantía mobiliaria o inmobiliaria que va a venir a compensar la falta de acceso a un mercado. Entonces, tenemos que asegurarnos que todos los actores entendemos bien los riesgos que están en el sector y cómo los podemos mitigar. Una institución financiera y una cooperativa, yo lo decía, es parte de la cadena de valor y tiene que buscar cómo a través, y eso es lo que nosotros hemos constatado, entre más fuerte sea la estructuración del ecosistema y de los actores de la cadena de valor, los riesgos se mitigan. Y siempre va a haber riesgos externos y por eso hablamos de garantía y por eso hablamos en ocasiones de seguro de cosecha, pero eso es la última parte. Eso es en caso de que lo demás no salga bien. Pero tenemos que atacarnos en lo fundamental y lo fundamental es asegurarnos que el productor tiene las herramientas y los insumos necesarios y la técnica para hacer una buena producción y que esa producción va a tener un mercado donde ser comercializada a precios justos, que va a generar los flujos necesarios no solo para reembolsar el crédito, no es la perspectiva de la cooperativa solamente, los flujos necesarios para la economía de la familia y para reembolsar, entre otras cosas, sus obligaciones financieras. Nosotros hemos trabajado en los últimos años en algunos países y quiero tomar como ejemplo, hicimos un programa de investigación con la Universidad Laval de Quebec en Burkina Faso, en donde justamente nos atacamos a dar pequeños préstamos a los productores agrícolas de la filial o de la cadena Valor Nieve y Maíz en el norte y en el sur de Burkina Faso, estructurando toda la cadena de valor, desde insumos que habían sido desarrollados por un centro de investigación que permitían aumentar la productividad de la tierra, ser más resilientes a los efectos del exceso o la falta de agua, desde el proveedor de insumos, el centro de investigación, el rol de la cooperativa para asegurarle al proveedor de insumos que había aprobado el crédito del pequeño agricultor y que podía darle los insumos en la fecha necesaria, porque ese día el técnico iba a llegar para acompañar al productor agropecuario a bien utilizar los insumos que había recibido y que posteriormente había una comercialización a través de una asociación e hicimos todo el flujo en donde realmente no había flujo de efectivo. Era realmente todas las operaciones manejadas a través de la cooperativa, de las órdenes al proveedor de insumo, al agricultor, a la asociación de productores, al comercializador. Estamos hablando de préstamos de alrededor de $300 canadienses, 240 o 150 dólares americanos. En 3 campañas lo hicimos, en 3 diferentes temporadas de 3 años distintos. No había ninguna garantía. No existía ninguna garantía. La innovación agrícola funcionó muy bien, pese a que hubo excesos de agua, la productividad fue mayor y permitió a todos los agricultores y agricultoras, y el impacto en las mujeres fue mucho mayor. Reembolsar el 100% de los créditos. Entonces, no nos enfocamos en la garantía, sino nos enfocamos en cómo aseguramos que toda la cadena de valor esté sólida, esté coordinada. Parece muy simple decirlo, pero en la realidad es muy complicado hacerlo. Asegurarte que los tiempos son respetados y el desafío está ahí. Y sobre todo, ¿quién es el articulador en la cadena de valor que va a asegurar esta coordinación? Y es un elemento que en las cadenas de valor, en ocasiones va a ser el comercializador, en ocasiones va a ser la institución financiera. Se tiene que ir desarrollando uno en otro.
Un elemento fundamental para la mitigación de riesgos, yo lo decía en un inicio, es el conocimiento profundo del sector. En Colombia, en Mali, trabajamos mucho con los actores del sector para desarrollar y conocer a detalle los costos de producción de cada actividad agropecuaria en cada región del país. Es información que, por ejemplo, hoy en Colombia es una información pública que pertenece al gobierno colombiano y que le permite saber cuánto cuesta producir una hectárea de papa en el norte o en el sur, de café, y que es una información valiosa para el agricultor mismo, para conocer cuáles son sus necesidades reales de financiamiento. Pero es una información valiosa también para la institución financiera, para dejar de la cooperativa, para dejar de especular si el cliente necesita 10,000 o 15,000 dólares, si es en función a lo que una persona en la cooperativa considera o cree. Al tener información sólida que viene no solamente del agricultor, pero de todos los actores, nos permite otorgar montos que son más adecuados a las necesidades reales, y ese es el primer elemento de mitigación de riesgo. Es un esfuerzo que llevó alrededor de 4 o 5 años en Colombia y en Mali, pero que hoy rinde frutos, y que, repito, es una información que es utilizada no solamente en el sistema financiero, sino para la toma de decisiones de políticas públicas. Y uno un poco el comentario de Carlos, sí, debemos tener un marco regulatorio que va a facilitar todo ese tipo de elementos, las garantías mobiliarias o inmobiliarias, pero hay una parte que dentro del sector, dentro del ecosistema, todos los actores que tenemos que trabajar, y ese punto es cómo trabajamos de manera más coordinada, incluyendo las cooperativas de ahorro y crédito. Thanks, Gerardo. Maybe as a follow-up question. Muchas gracias. Tal vez como pregunta de seguimiento, para llevarlo a escala, al implementarlo, ¿vieron la estructura orgánica de estas cooperativas? Si hay una federación o una red por encima de estas. Y es también una pregunta que se hacía en el chat, y para complementar la pregunta, ¿necesitan ese tipo de organización para vincular las herramientas de reducción del riesgo para esos proyectos, o tienen un enfoque distinto? Bueno, entramos en un elemento fundamental, y quizás me permito explicar que Desjardins, el movimiento cooperativo Desjardins en Canadá, es una red de cooperativas federada, realmente integrada al 100%. Y eso es uno de los elementos de la fuerza del movimiento. Es claro que las cooperativas en sus pequeñas, en las regiones rurales, en su área de influencia, pueden lograr diferentes elementos, pero nosotros estamos convencidos a partir del modelo y de la experiencia que realmente una federación, una unión fuerte de cooperativas permite tener una economía de escala, un mejor enfoque y mejores respuestas adaptadas. Cuando hablamos de los elementos digitales, de las transformaciones digitales, ahorita que Daniel hablaba, que las cooperativas son un excelente medio para llegar a esa parte de base de la pirámide, yo estoy convencido, pero requiere que las cooperativas tengan las condiciones necesarias para jugar ese rol. Y cuando lo vemos de manera individual, es un elemento muy difícil, pero que puede ser sin duda atendido con una consolidación del movimiento cooperativo mucho más sólido, teniendo en cuenta que los elementos digitales, los elementos de tecnología son fundamentales, y tú lo decías desde tu introducción, va a ser algo que va a durar en algunos años, pero las cooperativas tienen un gran valor agregado para instituciones como Mastercard, que no solo pueden ser el vehículo de introducción de estos elementos tecnológicos, pero un vector fundamental para la educación de la utilización de estas tecnologías. Y es fundamental porque recordemos que la cooperativa está creada no solamente para facilitar el acceso al financiamiento, tiene un rol social y económico mucho más grande. Entonces, este elemento de educación que es fundamental es un valor agregado, considero, para todos los elementos de introducción de tecnología. Yeah, very clear, and I'd like to use Sí, muy claro, y yo quisiera aprovechar esa perspectiva
para traer a Daniel a la conversación, porque Gerardo dice que estas cooperativas traen valor a entidades como Mastercard. Si vemos Rabobank, muchas veces se dice que los datos son el nuevo oro y estamos en una encrucijada en la que es muy importante ver de qué forma esas cooperativas pueden aprovechar ese metal precioso o si otras entidades lo van a aprovechar más. Y es un tema que debe estar en el radar de Mastercard también. ¿Pueden decirnos algo al respecto? Sí, voy a dar un paso atrás y contribuir a lo que estaban diciendo Gerardo y Carlos, el hecho de que hay una complejidad en la agricultura que hace que sea necesario concentrarnos en la consolidación. Y para mí el papel aquí es que hay muchos actores en la cadena de valor, dentro de la propia cadena, ya sea el mercado de insumos, el proveedor de insumos y quienes ofrecen servicios de asesoría a los agricultores, eh, los, las empresas domésticas y offshore o las instituciones financieras que sean financieras únicamente o que ofrezcan otros servicios, o si estamos hablando de distintos proveedores de servicios. En nuestra opinión, como Mastercard, el eslabón perdido ha sido la falta de una estructura digital compartida que pueda ser aprovechada por todos estos actores para materializar lo que decía Gerardo, es decir, una visión 360 grados de las distintas actividades que se dan en la cadena de valor agropecuaria. Ahora, para esta infraestructura se necesita que haya algunos elementos fundamentales. El primero es que tiene que haber una infraestructura con interoperabilidad, que se cree confianza de los distintos actores en que esta estructura digital podrá respaldarnos a todos y no a una sola parte. Entonces, en vez de un enfoque de digitalización en silos, vamos a un enfoque compartido. Ese es el primer elemento fundamental. El segundo elemento fundamental es la realidad de que la agricultura se da predominantemente en áreas que están menos interconectadas. O sea que la mayoría de las transacciones que suceden en el agro deben tener la tecnología que pueda trabajar fuera de línea y apoyar transacciones fuera de línea. El tercer elemento fundamental es el hecho de que necesitamos diseñar esta agenda o plataforma digital de una manera que respete la privacidad del productor agrícola y de los distintos actores. Y Mastercard lo interpreta muy seriamente. Si diseñamos la privacidad desde el comienzo, nuestra plataforma garantizará que haya los datos necesarios con los derechos necesarios y que se den las explicaciones del caso. Y así vamos a retirar la tensión que existe hoy en día de quién es el dueño de los datos, son míos o de otra persona. Eso hace que la gente esté renuente a compartir los datos porque no los hemos educado suficientemente y no tenemos una plataforma basada en ese principio. Y ese es el tipo de cadena que queremos proveer. Y lo último es el tema de la seguridad personal y física. Ahora, desde el punto de vista de Mastercard, lo que estamos haciendo es aprovechar esa confianza en el sector de pagos que hemos proporcionado y ofrecer esa confianza a los distintos productores agrícolas, a los distintos interesados y proveedores de servicios en ese ámbito para que confíen en que los datos que se están generando son seguros, primero, y confiables también. Y para poder lograr esto, les quiero dar dos ejemplos. Desde la perspectiva de Mastercard, la plataforma que hemos construido capta los distintos principios que les he mencionado. Y algo que es fundamental, y Carlos dio un ejemplo de ello, es que la gran preocupación para las instituciones financieras es, referencia para el agricultor. Si vamos a pasar a los préstamos sin garantía colateral, entonces tenemos que asegurarnos de que
agricultor esté bien identificado. Además, no todos los agricultores tienen una identidad oficial gubernamental. Hay muchos regímenes de identidad en el mundo y algunos no llegan a los agricultores. Lo que hemos hecho ha sido ofrecer una capacidad para identificación digital que es funcional. No reemplaza la identidad oficial, pero les da una forma singular en la que el agricultor puede luego disfrutar de estos servicios con distintos proveedores. El ofrecer esa identidad funcional que sea útil en toda la cadena de valor y sea utilizable por distintos actores es una función crítica para comenzar a retirar el riesgo de los créditos al sector. Y lo otro es decir, si estos agricultores son principalmente o habitan principalmente en zonas rurales fuera de línea, podemos ofrecerles una capacidad que les permita utilizar fuera el servicio fuera de línea en distintos sectores y eso es lo que estamos estudiando. Y tercero, hay que ver cómo atendemos a esos pequeños agricultores donde viven. Podemos normalizar los dispositivos que utilizan para que no todas las partes que atienden al agricultor tengan que invertir por su propia cuenta en esa infraestructura. Así podremos retirar el riesgo de estas operaciones. Ahora, en cuanto al movimiento cooperativo, el hecho de que están en distintos grados de madurez, una cosa maravillosa que permite la tecnología y la digitalización es profesionalizar cómo operan estas cooperativas hoy en día. Para las instituciones financieras, cuando una cooperativa dice que tiene 10,000 agricultores en Kenia, se puede verificar que existen estos agricultores. Desde un punto de vista tecnológico, esas son las oportunidades que ofrecemos. Ahora, en nuestra alianza con Rabobank, hemos lanzado un intercambio agrícola que ofrece el poder de lo digital, se vincula al poder del crédito desde el punto de vista de la clasificación de crédito, yendo más allá de los datos de la transacción a otros elementos. La digitalización más el scoring de crédito nos da una mayor garantía para esas instituciones financieras para que sean sectores bancables. Y es allí donde el movimiento ha tenido éxito. Hemos logrado desplegar esto en cadenas de valor como la de Kenia. Y nos hemos alejado de una cadena de valor estructural a otras cadenas de valor donde hay otros productores agrícolas. Si logramos esa estandarización en el sector, lograremos que haya varios actores que aprovechen esa infraestructura y la especialicen para los servicios que quieren ofrecer al sector. Muchas gracias, Daniel. Es un punto muy concreta. Se puede visualizar la transformación que están por la que están atravesando estas instituciones financieras. Y ese ímpetu quisiera utilizarlo para preguntarle a Gerardo y también a Carlos, porque nosotros como Rabobank, como lo dice Daniel, hemos participado en este concepto. Creemos que lo digital puede hacer que el sector florezca y que las cooperativas florezcan también. Y mi perspectiva personal es que también al mismo tiempo estamos atacando ciertos intereses personales y eso puede tener consecuencias. Y volviendo a su mensaje, Daniel, puede ser riesgoso volver a los modelos en los que uno organiza esas cadenas de valor por fuera de la cooperativa y eso me lleva al primer comentario, que muchas veces la solución es costosa. Me parece a mí entonces que el mundo entero está buscando lo digital como una oportunidad que permite reorganizar los ecosistemas, las cadenas de valor en forma positiva, pero también hay un riesgo para las cooperativas, ¿no es cierto? Y le pregunto primero a Gerardo y luego a Carlos para que nos diga cuáles son los mitigantes de riesgo que podría haber en ese caso. Bueno, primero lo que digo es que efectivamente las tecnologías, y hay que verlo, pueden ser un acelerador
del ecosistema, pero que conlleva algunos riesgos y Daniel los ha mencionado muy bien. Y yo pensaría que el primer elemento de mitigación es que la cooperativa establezca claramente su estrategia de transformación digital. ¿Por qué lo hace? Y cómo esa transformación digital va a coadyuvar a su misión y a sus objetivos. Porque las opciones hoy en día en el mercado son muchas y variadas. Y dentro de eso, si no tenemos claro cuál es el objetivo final que yo tengo como cooperativa, para después evaluar cómo este elemento de transformación digital va a venir a acelerar o ayudarme a lograr este objetivo, corremos el riesgo de invertir recursos económicos, tiempos, etcétera, y poner en riesgo elementos como los que mencionaba Daniel en función a al manejo de la información, a abrir brechas en los cuales podemos ser atacados de diferentes maneras. Entonces, yo diría que un factor fundamental de una cooperativa es claramente establecer cómo y cuáles son los elementos de transformación numérica que van a venir a dar un valor agregado a sus objetivos institucionales. Y nuevamente, cómo esto se coordina con los diferentes agentes del ecosistema. Cuando Daniel habla de una plataforma totalmente transversal, es fundamental. Hay cuestiones que se están haciendo ya en las asociaciones de productores para hacer el tracking de la producción, para saber de dónde viene este producto, quién lo hizo, etcétera. Bueno, es información que puede ser fundamental y muy útil como un insumo para la toma de decisiones de la institución, de una cooperativa. Entonces, ¿cómo aprovechamos todo esto de una manera inteligente, coherente, y yo repito, que realmente aseguremos que va a ayudar o coadyuvar a los objetivos institucionales que nos hemos dado? Carlos, yes, please. Carlos, adelante. Sí. Me gustaría agregar algo, volviendo al punto básico. La primera respuesta al riesgo es la diversificación y los productores agrícolas lo hacen a través de las instituciones financieras. La pregunta previa de Juan acerca de la manera en que nosotros hacemos eso en pequeñas cooperativas rurales. Bueno, Gerardo señaló que la integración y estas redes son una de las maneras de responder. El trabajar con estas relaciones es algo que debería ayudar porque es importante poder hacerlo con bajo costo. Ese es uno de los elementos de hacer frente al riesgo. Y algo conectado con eso, nosotros decimos que las IFC tienen una ventaja en lo que respecta a la información sobre sus clientes, porque son comunitarias estas organizaciones, porque hay proximidad, los miembros, bueno, deben afiliarse, ¿no? Deben unirse. Los miembros son parte porque alguien los conoce y alguien ha patrocinado el que puedan ser parte de la cooperativa. Y eso da a la institución una ventaja en cuanto a la información comparado con otras instituciones financieras. Esta informalización, en cierto modo, de ese tipo de relación es de suma utilidad y es algo que reduce el costo de trabajar con los miembros y los clientes y también ayuda a conectar a la unidad más básica con redes de otra índole. Eso es algo que luego tendrá que ver con diversificar el riesgo básico que tiene que ver con ciertas materias primas. Uno no quiere tener una cooperativa que solo trabaje con el café. Hay algunas que lo hacen, pero si hay un problema con la cosecha de café, uno está en problemas. Entonces es importante tal vez conectarse con otras cooperativas que trabajen con otras materias primas y eso nos permite tener una base diversificada. Yo creo que ese también es un elemento muy importante.
y que la información esté disponible y que sea fácil de recopilar es un factor importante, y la digitalización también desempeña un papel importante. Muchas gracias, Carlos. Creo que también nos está llevando a la diferencia entre datos e información, que es algo que también es importante. Tal vez me gustaría abordar algunas de las preguntas que tenemos en el cuadro de chat. Una pregunta que es obvia y que es muy importante y que siempre hemos tenido presente es cuando estamos asesorando a las cooperativas como parte de nuestro trabajo con el Banco Mundial. A veces se piensa que las cooperativas son demasiado pequeñas para estar a la par de otros actores del sector en cuanto a invertir, por ejemplo, en los elementos más fundamentales de tecnologías de la información. Eso es algo que se hizo referencia al comienzo, de qué manera las IFC, aunque sean pequeñas, o tal vez si se organizan como federaciones o en otros sistemas, cómo superar ese problema de estar tan cerca de sus miembros y a la vez el ser demasiado pequeñas o ineficientes como para hacer inversiones que son tan necesarias para mantenerse a la altura de lo que va ocurriendo en el sector. Tal vez Gerardo quiera empezar y luego Daniel. Bueno, sí, para nosotros yo diría, David, la respuesta es obvia, es justamente la integración, es formar parte de un grupo, de una federación de cooperativas que va a ayudar a compensar entre todos los cooperativas miembros de una red, a compensar las fuerzas y debilidades de toda la federación. Es cierto que una cooperativa pequeña puede atender las necesidades de su comunidad, pero eso tiene sus límites. Si realmente queremos estar en capacidad de acompañar la evolución y el crecimiento de nuestros socios agricultores, debemos estar en la capacidad de ofrecerle toda una gama de servicios en función de su madurez. Y debemos aprovechar esta proximidad, y es lo que hacemos en Desjardins. Desjardins tenemos más de 200 cooperativas, muchas de ellas en zonas rurales, que conocen perfectamente el cliente, pero que a través de pertenecer a todo el movimiento están en capacidad de ofrecerle toda la gama de servicios financieros de la institución, simplemente por el hecho de ser parte. Y esta mitigación de riesgos a través de la diversificación de la que Carlos hablaba, se da ahí. Quizás un préstamo de una cooperativa pequeña en una zona rural, para sí sola puede ser muy importante para su tamaño de activos, pero cuando esto lo diluyes en los activos totales del grupo, bueno, sabemos que podemos estar en una mejor atender y manejar esos riesgos. Maybe Daniel, from your perspective. Daniel, desde su perspectiva, ¿qué le parece lo que decía Gerardo? Si uno divide el costo con un grupo mayor, ¿esa también es una solución? Tal vez desde su perspectiva. Correcto. Voy a darles dos ejemplos. Pensemos en Kenia. Uno tiene un banco como el Banco Cooperativo, que es un banco de membresía conformado por diversas cooperativas. La tendencia que vemos aquí y que vemos en la región es el hecho de que uno tiene bancos como los bancos cooperativos, que son considerados como el banco de última instancia para el movimiento cooperativo, y las IFC representan o cuentan en una institución mayor para poder luego brindar préstamos a sus clientes. Una manera de ayudar a los más pequeños es el diversificar el tipo de servicios que ofrecen. Cada vez más, debido a la infraestructura creada, ver de qué manera hacer que sea atractivo esto para los actores financieros más grandes, el poder aprovechar su red en el terreno para brindar servicios financieros. La manera en que hacemos esto es graduar en el crecimiento de las IFC para que no sean consideradas simplemente como un intermediario, sino como entidades que son eficientes en el terreno. Se convierten entonces en un
canal eficiente para brindar esos servicios a los productores. Estamos dando servicios a nivel cooperativo con la IFC. Así hacemos que estas sean atractivas para los más grandes, para usarlas a las IFC como canales para la prestación de servicios. La diversificación de los productos para mí es una de las maneras de trabajar. Otra manera de hacerlo y trabajar con la red que Gerardo mencionaba es la consolidación, que creo debe ocurrir en algún momento. Cada vez más vamos a ver una consolidación, incluso dentro del sector. Si pensamos en el sector del transporte, que es cercano a la agricultura en África, vemos esa consolidación desde la perspectiva de las SACO, que están uniéndose y conformando federaciones para poder atender a una base más amplia. Yo creo que vamos a seguir viendo esa tendencia, pero debo hacer hincapié en el hecho de que reposicionar a la CFC aprovechando su capacidad de hacer más. Por ejemplo, incorporando la tecnología. Esa es una de las maneras en que podríamos aumentar su propuesta de valor para los actores más grandes. Gracias, sí, muy claro. Y veo que los otros panelistas están asintiendo también. Gerardo, tenemos una pregunta para usted de la audiencia acerca de los seguros y el intercambio de datos con los aseguradores y a la vez cómo proteger a los productores agrícolas también que tengan otras dificultades. Nosotros también queremos saber cómo proteger a que estos productores agrícolas se queden atrapados en esta trampa potencial de los algoritmos. ¿Cómo hacer esto? Gerardo, ¿tiene algún pensamiento sobre eso con respecto a los datos que se usan para mitigar el riesgo? Sí, sí, en realidad, y bueno, Carlos lo decía, cómo las cooperativas pueden ser una fuente fundamental de datos, de información, dado a la proximidad. Y también Daniel hablaba, es una obligación de asegurarnos que estos datos, esta información va a ser manejada de manera adecuada y segura, que vamos a respetar confidencialidad de cada uno de los actores, pero que hay elementos que pueden ser compartidos con terceros de manera agregada, para una mejor toma de decisiones. ¿Cómo asegurar que nuestros productores agrícolas, y me parece la pregunta muy interesante, no se vuelvan parte de simplemente este algoritmo? Esa es una de las grandes ventajas del movimiento cooperativo. Y Carlos decía, su proximidad. Sí vamos a pasar y vamos a ir sobre una transformación digital, el uso cada vez de más tecnologías, pero esta cercanía, esta presencia siempre del movimiento cooperativo con sus comunidades va a ser parte de la ecuación, y esa es una gran ventaja comparado con otras instituciones financieras, comparadas con los fintech, en donde simplemente toda la comunicación pasa a través de la tecnología y no hay este elemento humano. Dentro de Desjardins, muchas de las transacciones de todo tipo pasan por los canales digitales, pero está claro que los socios de Desjardins hay elementos fundamentales en los cuales quieren guardar el contacto y la relación humana. Yo regreso a esta gran componente de educación que tenemos como cooperativas. Entonces, es a nosotros de asegurarnos que justamente las tecnologías, la transformación digital es un medio y no una finalidad, y que realmente estamos cercanos a ellos para acompañarlos al buen uso de estas herramientas, aprovechando, repito, la gran ventaja que nos da el modelo cooperativo y la oportunidad que tenemos de estar muy cercano a nuestros socios. Thanks, Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Esa es una respuesta muy rica para una pregunta rica. Estamos avanzando y yo tomé tantas notas que va a ser imposible el poder hacer todas las preguntas que tengo. Pero quiero terminar con una pregunta breve para todos los panelistas. Quiero preguntarles si son optimistas con respecto al futuro de la CFC y su papel en la nueva realidad virtual, digital. Y creo que eso se relaciona muchísimo con los temas que hemos tratado en este panel.
hay millones de preguntas más que podríamos analizar. Uno de los elementos interesantes es el de la confianza. Eso se mencionó en relación con las garantías colaterales, pero también Gerardo mencionó los vínculos humanos que son importantes, la proximidad de los clientes, y Daniel, desde una perspectiva digital, quiere aprovechar ese elemento de confianza entre estas organizaciones y sus miembros. Y creo que esto es un llamado a la acción para todos, para asegurarnos de que manejemos bien este frágil sistema, porque tenemos las ventajas de las cooperativas financieras, pero al mismo tiempo todos los días vemos las dificultades que confrontan y las circunstancias duras en las que a veces operan. Y también hay el tema de si las IFC están en una posición de poder, digamos, para controlar los acontecimientos futuros. Se conectan con los agricultores, son las que se conectan y son las únicas que muchas veces invierten lo suficiente para llegar a estos pequeños actores económicos, mientras que otras instituciones no lo harían. O sea que no son únicamente el prestatario o prestamista de última instancia, sino que son una especie de poder, si queremos que los agricultores sean un elemento importante de la producción agropecuaria. Y lo mismo con el ecosistema en general. Desde el punto de vista de Rabobank, muchas veces hablamos con grandes empresas de la industria alimentaria y ellos quieren entender los problemas que hay en la base, el alineamiento entre el nivel de producción y los incentivos que hay allí, que muchas veces están alineados. Todos queremos una cadena de valor estable y que funcione bien, pero en la práctica es difícil lograrlo. Y desde ese punto de vista, las instituciones financieras cooperativas o las cooperativas en general pueden desempeñar una función muy importante. De manera que muchas gracias por sus comentarios tan perspicaces. Voy a finalizar con una pregunta a Gerardo, luego a Daniel y a Carlos. En unas cuantas frases, denos su opinión sobre si es optimista en cuanto al papel de las cooperativas financieras o si van a fracasar en esta era digital. Bueno, yo diría que soy más que optimista. Yo pienso que inclusive lo que hemos pasado en los últimos meses con la pandemia nos ha demostrado más que nunca la pertinencia de un modelo cooperativo. Y eso nos debe dar mucha esperanza de que podemos realmente jugar ese rol y me da a pensar justamente que el por qué ser optimista. Cuando veo justamente que las cooperativas en muchas regiones, y es el caso aquí en Quebec, son líder socioeconómico, pueden realmente tener un rol muy importante en la actividad socioeconómica. Eso nos debe permitir continuar hacia adelante. Ahora hay que entender que no va a ser fácil, que hay que tomar decisiones en algunos casos difíciles. Daniel hablaba de la consolidación y son decisiones que deben hacerse, inversiones que deben realizarse. Es que todos vamos a llegar o van a llegar a la línea de final. Probablemente no, pero cuando yo veo el enfoque de sector cooperativo, soy muy optimista. Cuando veo que Desjardins pasó de 1,300 cooperativas a 200 cooperativas, 230 cooperativas aproximadamente a través de un proceso de consolidación, sí, ya no tenemos tantas unidades, pero como sector cooperativo somos más fuertes, podemos responder de una mejor manera. Entonces, soy optimista, pero el camino a recorrer no es fácil, va a requerir de tomas de decisiones que en algunos de los casos van a ser difíciles, pero mi invitación sería, hay que dar ese paso adelante si realmente ponemos en el centro a nuestros socios como el beneficiario último y las decisiones las tomamos en función. A eso puede facilitar de repente la toma de decisiones. Thank you, Gerardo. Daniel. Muchas gracias, Daniel. Sí, yo me uno a Gerardo
al decir que desde la perspectiva de Mastercard tenemos mucho optimismo en cuanto a lo que nos deparará el futuro y eso lo estamos viendo en toda la región. Si vemos el sur de Asia, el sur de India en particular, mediante la agenda digital, trabajando con el cooperativismo y profesionalizando esas cooperativas, tenemos unas 185 cooperativas con más de 100.000 agricultores. En África tenemos casi 500.000 agricultores en unas 200 cooperativas. O sea que el tren ha salido ya de la estación. Ya estamos viendo que estas cooperativas se están digitalizando, están atrayendo distintos actores y eso aumenta el valor que podemos agregar. Si vemos estas cooperativas financieras que pueden trabajar en forma más eficiente con su membresía, podemos conectarlas con más actores y podemos lograr que realicen más beneficios. Y mi último comentario es que no veo una situación en la que vamos a reemplazar completamente a los seres humanos con la tecnología. La experiencia nos ha dicho que siempre necesitaremos un equilibrio entre los dos. Necesitamos agentes digitales sobre el terreno que tengan relaciones buenas y que puedan construir confianza y utilizar la tecnología para aumentar la eficiencia para los productores agrícolas a todos los niveles. Y eso es lo que estamos haciendo y viéndolo desde el punto de vista del ecosistema, podremos aumentar la escala de estas acciones paso a paso. Muchas gracias. Carlos, su perspectiva. Sí, brevemente, soy optimista como parecen ser los demás miembros del panel sobre el estado y el futuro de las cooperativas financieras en general y en lo que tiene que ver con eh, la oferta de mejores y de más y mejores servicios a la agricultura. Como ya se mencionó, las características de las IFC las colocan en una posición de poder y eso debe traducirse en una imagen de solidez. Instituciones financieras sólidas eh, con el refuerzo de la confianza de sus miembros y tenemos que pensar en cómo traducir esto en el acceso a capital. Eso se trató en el panel que organizó la semana pasada de Jardán y muchas veces se vuelve una restricción. La cooperativa peruana estaba funcionando bien, pero los ahorros de los miembros no son suficientes para atender la demanda de crédito y ellos lograron conseguir deuda subordinada como una nueva forma de tener acceso a capital y de aumentar su presencia. Y creo que Rabobank también tiene mucha experiencia en este sentido. Eso para superar las limitaciones. Y esas cooperativas, si funcionan bien y conocen a los clientes, a pesar de eso les falta capital. Y ese es una restricción importante. Pero la forma como se está desarrollando el sector en general, no tenemos un solo ejemplo, pero estamos dando pasos hacia la tecnología, la digitalización para dar la apariencia de solidez y solvencia y tener más acceso a recursos que nos permitan una presencia más firme en el sector agropecuario. Sí, muchas gracias a los tres y gracias por compartir su optimismo. Eh, Creo que el reto es una especie de tema ecosistémico. Hay muchos interesados, muchas perspectivas, y no solo lo digital, sino la perspectiva humana, pero aquí tenemos muchos elementos comunes. Les agradezco a todos su participación. El debate fue muy rico, pero yo soy solo el moderador, el público es el que tiene que decidir si aprovechó esta charla o no, pero espero que la hayan disfrutado y espero que hayamos contestado bien a sus preguntas. Doy la palabra a Carlos para que se despida en nombre del Banco Mundial y muchas gracias
a todos por su atención. Bueno, ha sido un excelente debate y con su moderación, David, y el conocimiento que aportas a la discusión y también los elementos y ángulos interesantes que proporcionó Gerardo en relación con el financiamiento agrícola y cómo las instituciones financieras cooperativas son un factor muy importante para resolver la discrepancia que mostró David al principio de la presentación. De manera que con esos comentarios agradezco a todos los participantes. No sé si se haya logrado contestar la totalidad de las preguntas, pero están registradas y vamos a incluirlas en la sesión de clausura de mañana. Muchas gracias. Y también gracias al equipo técnico que ha permitido esta interacción como si estuviéramos en el mismo lugar. De suerte que con esto me despido de parte del Banco Mundial.